Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un videito más. El día de hoy vamos a explorar un antiguo altar que se encuentra en medio del monte. Y digo vamos porque hoy no estoy solo, estoy con mis amigos de Ruta a lo Desconocido. Que además quiero recalcar que ellos son quienes me están mostrando esta ubicación. Nos estuvimos allá platicando pues en el Facebook y todo el relajo, comentándonos. Y me dicen, tienes que conocer este altar. Y dije, pues vamos a darle. Entonces aprovechamos que hoy es día inhábil, estamos grabando pleno 16 de septiembre. Y pues vamos a entrar a conocer el altar, así que, mi hermano, te sigo. Claro, vamos. Mira, porque lo conoce, ¿no? Ahí está, pues dale, vamos a seguir a Gael entonces. Bueno, pues después de una hora caminando en el monte ya llegamos. No, no es cierto. La verdad está bastante en corto, es un pedacito, pero pues como pueden ver, sí está en medio del monte. Pero no es mucho, la verdad, lo que caminamos. Ya saben, tribu, que aquí siempre con la verdad nunca vamos a caer en la exageración. Pero vean, ya estamos aquí llegando al altar. Vean nada más lo poco que queda. Ahora, ahorita les voy a contar la historia de este lugar. Vamos a ver rápido qué hay acá adentro, además de un panal. Aquí es donde estaba la Virgen. ¿Por qué una Virgen? Nos encontramos en San Pedro Chimay y este altar pertenece a lo que es o era la hacienda de San Pedro Chimay. ¿Por qué digo es o era? Porque bueno, la hacienda, toda la parte principal sí está restaurada y está preciosa, pero esto que está como a unos 400 metros más o menos, pues pueden ver que está en completo abandono. Ahora, ¿qué pasa con este lugar? En el año 1865, para ser específicos, el 22 de noviembre de 1865, la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, llega al puerto de Sisal para visitar Yucatán. En su camino rumbo a la hacienda de Mucuché, pasa San Pedro Chimay y aquí pasa la noche con la familia Castro Lara. ¿Quiénes eran la familia Castro Lara? Bueno, Juan Manuel Castro fue el que fue el fundador del puerto de Progreso y tenía esta hacienda. Recibe a la emperatriz y en agradecimiento a la emperatriz por cómo la trataron y le dieron la bienvenida, decide poner en esta parte la primera piedra de este altar que hoy en día se le conoce como el altar La Gruta, pero realmente es el altar a la Virgen de Lourdes. 7 años previo a esto, en 1558, es que aparece la Virgen de Lourdes en Lourdes, Francia. Entonces 7 años después ponen aquí la primera piedra en honor a esta Virgen, porque además se dice que aquí abajo hay una gruta. Vamos a ver ahorita si logramos encontrar pues por dónde entrar o dónde asomarnos o que haya un indicio de que haya la gruta. Si no lo encontramos, no significa que sea mentira, significa que no lo encontramos. La verdad es que la maleza ahorita está bastante crecida, entonces va a ser obviamente un poquito más difícil y hay que tener cuidado pues con las serpientes y con no pisar algún hueco que nos vaya a llevar a quién sabe dónde. Bueno, pues como te dije, conocimos este altar. Aquí estaba la Virgen de Lourdes. Aquí se encontraba en este nicho. Al quedar el abandono, una familia viene y se la lleva, la tiene en su resguardo. Pues hasta allí. Entonces, en honor a la Virgen, construyen este pequeño nicho más para hacer que sea el altar, la gruta, donde desapareció la Virgen de Lourdes. Y hoy en día, ¿dónde está la Virgen? Porque vemos que claramente pues aquí ya no está. Pues la tiene resguardada una familia, o sea, no sabemos quién. No se sabe quién. No se sabe quién. La Virgen está resguardada. Ok, y lo que me estaba platicando es que pues la Virgen se la llevan no como acto de robo, sino como acto de amor, porque aquí pues la Virgen estaba desatendida. Entonces esta familia que estamos tratando de averiguar pues quiénes son, a ver si tenemos la fortuna de conocer a la Virgen, se la llevan pues para cuidarla, para resguardarla, para ponerle sus flores, sus velas, rezarle, cantarle. Pues bueno, todo lo que se practica en la religión católica y todas las muestras de cariño, de afecto y de fe que se le muestra a la Virgen. Pues bueno, aquí podríamos ver que seguramente ahorita ya estaría vandalizada como el resto del lugar, o rota, o se lo hubieran robado, pero en mal plan y no en un plan de cuidarla y protegerla como se merece. Y chéquense aquí a un lado, están estas como, no sé si son losetas, no sé si le estoy diciendo bien el nombre, pero bueno, lo que puedo notar es que tienen grabados. Y de hecho, esta de allá al fondo dice fabricado, pero en francés. Y esta cueva de aquí abajito, se ve que era como algún lugar para resguardar este iguanito, mira. ¿Ese era? No era ese, pero... Y miren, aquí se ve más todo el tema de las losetas, miren. Fabriqué la Piata. Marsella, ahí está. Marsella, Francia.
Ahí está. Todo esto está hecho con losetas traídas de Francia. Aquí está. Ahora sí, miren, aquí está completito. Ahí está. Vean, nada más. De hecho, acá tenemos otro modelo, pero también traído de Marsella. Y esta cueva yo imagino que habrá sido como algún tipo de resguardo, ¿no? Sí, puede ser. Miren estas columnas que me está señalando, que quedaron como cubiertas, fueron como parte del cimiento al parecer. Parece. Y vean cómo aquí también hicieron cimiento de... Es con riel. Esto es con riel, ¿verdad? De riel. Como de truc. De truc, riel de truc. Y ahí hay una salidita, pero pues claramente se ve que no hay nada acá. Miren, ya salimos de allá de donde estaba el altar, pero vean, este muro delimita pues hasta dónde llegaba la hacienda en aquel entonces. Vean este muro, aquí no hay nada, pero les quería mostrar cómo sí pertenecía a la hacienda. El altar está más o menos en esta dirección y aquí está el camino por donde entramos. Pero ya me enredé, vean eso, los espinitos. La verdad es que lástima que no lo restauraron. Y ahorita estamos en camino a la parte del pueblo de San Pedro Chimay. A ver si logramos averiguar quién es la persona que tiene a la Virgen y ver si nos da chance de conocerla. Bueno, pues tribu, ya saben que preguntando se llega a Roma y tuvimos la suerte y la fortuna de que ya dimos con la Virgen de Lourdes. De hecho, no se encuentra en San Pedro Chimay, está fuera de San Pedro Chimay, pero ya nos movimos, ya llegamos y la vamos a conocer. Y pues aquí estamos junto a la Virgen de Lourdes. Tuvimos la suerte de poder encontrarla, de ir preguntando y nos dijeron dónde estaba y muy amablemente las personas que la tienen resguardada y la están cuidando y le están haciendo compañía y todo, nos dejaron conocerla y pues aquí está junto a nosotros. Nos estaba comentando la señora que su abuelo es quien la resguarda hace pues muchísimos años y entonces el abuelo ya se la pasa a su hija y ahora sí que la señora se la pasa a su hija, que es quien la tiene hoy en día. Entonces ha pasado por 3 generaciones familiares la Virgen y la siguen manteniendo y resguardando en unas condiciones impecables como se merece la Virgencita. Vean qué bonito. Vean, aquí es donde originalmente la tienen resguardada, con sus florecitas, aquí en la esquina de la casa, bien cuidada, con otra cruz, con otra Virgen, con San Martín. La tienen pues ahora sí que atendida en vez de pues abandonada. Ya vieron cómo estaban las condiciones del altar. Pues bueno, aquí la tienen sumamente resguardada, en buenas condiciones y estoy seguro que va a seguir pasando de generación en generación esta Virgencita. Pues querida tribu, espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros. La verdad es que quiero agradecerles muchísimo aquí a mis amigos de Ruta a lo Desconocido por mostrarme esta ubicación, por platicarme esta historia de la Virgen. Logramos encontrarla, de hecho ustedes tampoco la habían visto antes, No la ¿verdad? habíamos visto, no. ¿Tú la habías visto? Nada. No, no la habíamos Pues visto. hoy fue primera vez que la vemos los 3, ya nos llevamos su recuerdo. Por respeto a la familia y que nos dieron la confianza y todo, no vamos a revelar su ubicación. Así es. Por eso la estamos mostrando aquí nada más. Pero pues bueno, la verdad es que vimos un pedazo de historia que, como les comenté, ha pasado de generación en generación y pues hemos disfrutado muchísimo. Amigos, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación y también sigan la página de Ruta a lo Desconocido. Aquí abajito se las pongo, Ruta a lo Desconocido, vayan a seguirlos porque también están explorando distintas partes en Yucatán, padre e hijo, y se van en moto, así que vayan a ver su contenido. Tribu, eso ha sido todo, ya saben, nos vemos el siguiente martes en una aventura más. ¡Iu!